Dios les bendiga. Bueno, vamos a mirar durante el día de hoy, lunes y el lunes que viene, Dios mediante, este libro de Apocalipsis. Es un libro muy particular y que mucha gente le tiene un poco de miedo. He escuchado a algunos pastores que dicen, yo no me meto en estos temas, no me meto tanto, ¿no? Entonces, bueno, a veces no es tan enseñado por esa razón. Pero es un libro que tiene ciertas particularidades. Siempre decimos por quién fue escrito, ¿no? Cada carta, cada libro de la Biblia tiene un escritor. En este caso, el escritor de Apocalipsis fue Juan, el discípulo Juan. Juan el amado, como era llamado también, ¿no? Fue el único que, según la historia, muere en una forma natural, de viejo. Los demás fueron todos sacrificados de alguna manera a causa de la gran persecución que hubo en los primeros 300 años de vida del cristianismo. Ustedes saben que los primeros 300 años de vida del cristianismo, la iglesia sufrió una gran persecución. Lo que leemos, lo que vemos en la historia de la humanidad cuando nos metemos en el Imperio Romano, sabemos que ellos tenían los famosos circos, donde se divertían, ¿no?, viendo cómo los animales salvajes mataban a los cristianos. Eso pasó durante casi 300 años. Entonces, la iglesia fue muy perseguida y martirizada. Había muchos que por el solo hecho de creer eran quemados, otros llevados al circo donde eran destrozados por los animales, etc. Este libro fue escrito aproximadamente, se calcula, entre el año 81 y 81 y 96 después de Cristo, es decir, bajo el imperio de un tal Domiciano. Este emperador Domiciano fue un gran perseguidor del cristianismo. No era un hombre de lo más terrible, como Calígula y estos famosos que estuvieron por ahí, ¿no? Pero fue un hombre que persiguió especialmente a los cristianos. Esta carta, o este libro, podemos decir que lo podemos dividir con claridad en tres partes, ¿no? El capítulo 1, versículo 19, si ustedes lo tienen allí en la Biblia, allí tenemos algo que nos divide el libro en tres secciones. Por ejemplo, dice, capítulo 1, versículo 19, Apocalipsis es también la palabra revelación. Es una revelación de la persona de Cristo y de los acontecimientos finales. Nosotros sabemos que este mundo está destinado a un fin, ¿no? Hay un Dios soberano que indudablemente es el Señor de los tiempos y de lo que sucede durante los tiempos, ¿no? Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Y Él nos ha dicho cuando estaba en la tierra, cuando veáis que estas cosas suceden, ¿no? Y habló de una gran indiferencia religiosa. Cuando ustedes vean que la gente se casa y se da en casamiento y nadie le importa las cosas de Dios, cuando ustedes vean violencia, que la paz es quitada de la tierra, bueno, deben saber que mi venida está cerca. ¿Cuál es la gran verdad del Evangelio? Una gran verdad del Evangelio es que Cristo murió por nosotros, que vino a esta tierra hace 2000 años aproximadamente, pero la otra gran verdad es que Él va a volver. Es decir, Él, en el capítulo 1, de hecho, versículo 11, después de estar casi muchos días con los discípulos, muchos días, apareciéndole a más de 500 hermanos, dice que le apareció primero a Pedro, después a todos los apóstoles, a los discípulos, a más de 500 hermanos, y también se le apareció a Pablo, ¿no? En el capítulo 1:11 dice que Él se va de esta tierra, y mientras los discípulos lo están mirando como que se está yendo, se le aparecen unos ángeles a los discípulos y le dicen, varones galileos, ¿qué están mirando? Este mismo Señor, así como ustedes lo ven ir a los cielos, Él mismo volverá
y volverá para buscar a aquellos que en ese tiempo vivan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Lo que en la Biblia se conoce como la segunda venida de Cristo. En capítulo 1:19 le dice a Juan que fue llevado a una isla llamada Patmos. La isla llamada Patmos está en lo que hoy es Turquía, ¿no? Asia Menor. Está enfrente de lo que es el continente, lo que hoy es Turquía, y en ese lugar de Asia Menor había 7 iglesias, había muchas más iglesias, ¿no? Pero probablemente Juan, que había sido pastor de alguna de esas iglesias, recibe un mensaje primeramente para esas iglesias, pero después para todos nosotros. Y fíjese lo que dice capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Fíjese que hay tres secciones ahí. Escribe las cosas que has visto. ¿Y qué es lo que él ve principalmente? Está en tiempo pasado. Has visto. Está en tiempo pasado, ¿no? Lo que él ve lo encontramos en el capítulo 1. Él tiene una visión de la persona de Cristo. Mientras está Juan ahí ya anciano, preso en ese peñón, que me dijeron que es un lugar muy árido, es una isla pequeñita y árida, y hay una caverna donde dicen que probablemente Juan haya estado allí y desde allí recibió esta revelación de parte del Señor. Él tuvo una visión de Jesús, él lo vio a Jesús. Me imagino que habrá sido un momento muy emocionante para él. Habrá recordado el día cuando Jesús pasó por donde él estaba reventando las redes y le dijo, sígueme, ¿no? Y ahora lo ve, pero lo ve de una forma glorificada. Él tiene una visión de la persona de Cristo. Las cosas que ha visto es el capítulo 1, la primera división del libro. Las cosas que son abarcan el capítulo 2 y 3. En el capítulo 2 y 3, ¿qué es lo que tenemos? En el capítulo 2 y 3 tenemos los mensajes a 7 iglesias, lo que se conocen los mensajes a las 7 iglesias de Asia, que eran iglesias que existían en ese momento. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, podemos hasta historiarla. Fue fundada por el apóstol Pablo, después fueron pastores allí un matrimonio llamado Aquila y Priscila, pasó un hombre muy elocuente como Apolos. Es decir que nosotros podemos hasta historiar, y inclusive hay una carta que le escribe Pablo a esa iglesia que estaba en Éfeso, la carta a los Efesios, ¿no? Así que cuando aquí en el capítulo 2 le escribe una carta a los Efesios, se calcula que aproximadamente pasaron unos 30 años desde la primera carta, y podemos ver cómo evolucionó esa iglesia, ¿no? Así que las cosas que son es un mensaje a las iglesias y cómo Cristo veía a las iglesias, cómo las veía, cuál era el concepto que tenía Jesús de cada una de esas 7 iglesias. Las cosas que son, entonces abarcarían el capítulo 2 y 3. Las cosas que serán después de esta, entonces abarcan desde el capítulo 4 hasta el final. ¿De acuerdo? Las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. Las cosas que serán después de estas, capítulo 4 hasta el final. ¿De acuerdo? Así tenemos la división, este mismo libro nos da la división del mismo. ¿Cómo interpretamos nosotros la Biblia? Miren, nosotros creemos que tenemos que no espiritualizar. Los testigos de Jehová espiritualizan, por ejemplo, y dicen, aquí habla de los 144.000 y dicen que son ellos los más espirituales. No, nosotros creemos que lo que dice la Biblia lo dice, ¿no? Nosotros tenemos que interpretar la Biblia como está escrito
y también dándole un énfasis también al momento en que fue escrito y a las costumbres que existían cuando fue escrita la Biblia, ¿no? Entonces, lo que dice. Y este libro tiene muchas figuras. Es muy particular, tiene bienaventuranza. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mire, hay una triple bendición. Bienaventurados los que leen. Ustedes tienen que leer. Nosotros tenemos que leer. Hay una bendición a los que leen la palabra. Pero esta bendición la podemos extender a toda la Biblia. ¿Sí? Bienaventurados los que leen. Bienaventurados los que oyen. Y bienaventurados los que practican las cosas que están leyendo y oyendo. Entonces, la palabra guardar y guardan las cosas significa eso, que no solamente la leen, la oyen, sino que la ponen por obra. Toda la Biblia es para eso, ¿no? Es una enseñanza para que podamos, digamos, poner por obra, para vivir lo que dice aquí la palabra de Dios. Toda la Biblia es para vivirla, ¿no? Si yo tengo una religión donde tengo algunas tradiciones y las practico, no tiene valor eso. La Biblia es para digamos, vivirla. Entonces tiene bienaventuranza. Tiene muchas figuras. El capítulo 1 se ve la persona de Cristo. Dice, y yo lo vi al Hijo del Hombre, lo vi a Jesús. Dice, yo Juan, vuestro hermano, en el versículo 9, dice, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia. Dice, yo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba preso, ¿no? Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, ¿no? El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, etc. Hace una descripción. Y tenía ojos como llama de fuego, dice, ¿no? ¿Quién era? Cristo. Lo ve a Cristo. Ahora te dice, ¿y esos candeleros? Dice, y tenía 7 estrellas en sus manos. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significan los candeleros y las estrellas? Se ve a Cristo caminando entre los 7 candeleros y que tiene 7 estrellas en las manos. Entonces, nosotros no entendemos nada, pero aquí mismo explica qué es lo que significa. El versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. En eso se interpreta de distinta manera. ¿Quiénes son los ángeles? Algunos dicen que son ángeles literalmente que cuidan las iglesias, otros dicen que son el grupo pastoral de la iglesia. Ángeles es mensajero, lo que transmite la palabra de Dios. Bueno, hay distintas interpretaciones, pero para mí lo importante es que son los mensajeros de Dios y descansan en la mano derecha, en la mano de autoridad. Y yo creo que eso lo podemos hacer, extender a todos los cristianos. Tenemos que ser sostenidos por Cristo. Yo no puedo vivir la vida cristiana si no soy sostenido por la mano derecha, es la mano de autoridad. Y los candeleros, dice aquí, fíjese, dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, un candelero antiguamente tenía, no había electricidad, usaban aceite, ¿no? Y alumbraban, servía para alumbrar.
Y la iglesia es esto, está puesta aquí para alumbrar. El aceite es típico del Espíritu Santo, ¿no? Sin el Espíritu Santo la iglesia no puede alumbrar. Entonces fíjese, hay simbolismos, ¿no? Los símbolos siempre se interpretan de distintas maneras. Le voy a decir algo, a ver si entienden. La Biblia hace algunas comparaciones que se llaman símbolos y otras comparaciones que son los tipos. ¿Qué diferencia hay entre un símbolo y un tipo? Los símbolos lo encontramos en todas las literaturas. Bello como una rosa, inquieto como el mar. Si usted lee un libro secular, va a encontrar a veces símbolos que quieren dar un mensaje. Es fiero como el león. En la Biblia encontramos símbolos. No siempre significan lo mismo. Ya que hablamos de león. El león es un símbolo en la Biblia. ¿Y qué simboliza? A ver si me saben decir. La realeza. ¿Y qué más? Fuerza. Señorío. Sí, ¿qué más? Poder. Destrucción. Es destructivo. Yo no tendría un león en mi casa, en el jardín de mi casa. Algunos lo tienen, ¿no? Ahora fíjese que en la Biblia utiliza el símbolo del león en dos sentidos totalmente opuestos. Dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Y es lo que dijo Ricardo, pega. Es la tribu real, habla de la realeza. Pero también dice que el diablo anda como... Es un símbolo que es utilizado para dos cosas totalmente opuestas, ¿no? Entonces, cuando lo utiliza como, digamos, un león rugiente, habla de la fiereza que tiene. Y el diablo fiero es malo y él vino para matar y destruir, dice la Biblia, ¿no? Para robar, para matar y para destruir. Cuando lo utiliza como un símbolo aplicado al diablo, habla de la característica que tiene el león en cuanto a su fiereza. Cuando lo utiliza para Jesús, habla de la característica de un rey. Entonces los símbolos pueden decir distintas cosas. En la Biblia encontramos muchísimos símbolos, ¿no? Pero hay algo que se llama tipo. El tipo es algo que habla de algo que va a suceder en el futuro, que está preanunciando algo en el futuro. Tiene un elemento profético, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner algunos tipos. El cordero. Los judíos mataban animales, corderos, todos los años, ¿no? Y era un símbolo, pero también tenía un elemento profético el cordero. ¿Por qué? Cuando Jesús viene a esta tierra, lo ve Juan el Bautista y le dice: mire, ustedes estuvieron matando animales tantos años, pero aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esos animales que eran matados estaban tipificando ¿a quién? A Jesús y su muerte sacrificial, ¿no? La serpiente también en un momento dado tipificó a Jesús, ¿no? ¿Recuerdan? Si ustedes toman todo el incidente, por ejemplo, de lo que sucedió en el desierto, que las serpientes mordían a los israelitas por su desobediencia y ellos morían. ¿Qué hizo Dios? Dijo: levanten una serpiente y todo aquel que mire la serpiente va a ser salvo. Si fueron mordidos, entonces tenían que mirar a la serpiente. ¿Por qué todo ese incidente es tipo de lo que sucedió con Cristo después de muchos cientos de años? Cristo mismo lo dijo. Dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo crea no se pierda, mantenga vida eterna. Y si usted compara cada paso de lo que sucedió en aquel incidente en el desierto, ¿qué pasó? A causa del pecado de ellos, la serpiente los mordía. La consecuencia era la muerte. Se levantó una serpiente y aquellos que tenían fe podían mirarla y ser salvos. Entonces lo comparamos con lo que sucedió con Cristo.
nosotros éramos todos pecadores y teníamos una sentencia de muerte, ¿no? Y Cristo fue levantado. Así como Moisés levantó la serpiente, Cristo fue levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Bueno, les puedo hablar de muchas otras cosas típicas. Y los tipos solamente los encontramos en la Biblia. ¿Por qué? Porque tienen el elemento profético. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Sí, bueno. Entonces, el capítulo 1 es una visión de Cristo. Él lo ve a Cristo. Las cosas que has visto. Y después le escribe, capítulo 2 y 3, entra en la segunda parte. Las cosas que son, ¿no? ¿Cómo ve Jesús a las iglesias? Y Él tiene ojos como llamas de fuego, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, esta iglesia es buena, esta es media mala, esta es regular. Bueno, las cartas estas tienen 4 partes en la mayoría de ellas, ¿no? Por ejemplo, está la presentación de Cristo. La primera parte, por ejemplo, escribe a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta es la presentación. Es la presentación de Cristo. Cristo se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano y que anda en los 7 candeleros de oro. Se presenta así. En todas las cartas está la presentación de Cristo. Luego viene una sección que habla de lo que ve Cristo bien en las iglesias. Es interesante que antes de hablar de lo malo que ve, digamos, tenemos la aprobación de Cristo y después tenemos lo que Cristo ve mal, ¿no? Siempre pone primero lo que ve bien. Y está bien eso, ¿no? Porque nosotros cuando tenemos que ver a una persona a veces vemos solamente lo malo, ¿no? Este tipo es así, y a veces tiene cosas buenas. Es bueno aprender a alabar las cosas buenas que tiene una persona, ¿no? No es hay algunos que son retorcidos, pero en general, digamos, tienen cosas buenas. Y Jesús, ¿qué veía de bueno? Miramos rápidamente, lo leemos. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo, ahí, lo salteamos en versículo 4, dice, recuerda, versículo 6, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, tenía muchas virtudes esta iglesia, ¿no? Trabajaba, tenía paciencia, amaba a Cristo. ¿Cuál era el defecto? Perdió el primer amor. Ahí está. Tenía muchas virtudes, pero el defecto era, pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. ¿Vio? Jesús extrañaba el amor primero. Entonces, Jesús aprueba su trabajo, su paciencia, que había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y no puede soportar a los malos. Es una iglesia perfecta. Si yo la veo, me hago miembro de esa iglesia. Porque no puedo llegar a ver que había algo malo muy adentro, que solamente Cristo podía ver. Y habían perdido el fervor primero. Pero tengo contra ti la queja de Jesús. Tengo contra ti que has perdido el primer amor. Entonces después dice el consejo, ¿no? Por lo tanto, arrepiéntete, que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un consejo de Dios, ¿no? Tenía que arrepentirse. ¿Y de qué se tenía que arrepentir? ¿Y cómo se arrepentía? Volviendo al primer amor. ¿De acuerdo? Es una linda carta para predicar. ¿Bien? Entonces, todas las cartas generalmente tienen la presentación de Cristo. Todas las cartas tienen el consejo de Cristo. Hay algunas, como la que le sigue, Esmirna, que no tiene quejas, Señor. Y en otras, no tiene nada que robar. Hay algunas cartas, por ejemplo, la Odisea,
Jesús no ve nada para probar. En Esmirna, Jesús ve, digamos, que no tiene nada para desaprobar. No podemos decir que esta carta tiene estas 4 secciones: la presentación de Cristo, la aprobación de Cristo, la queja de Cristo y el consejo de Cristo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo miramos estas cartas? Estamos volando un poco, ¿vio? Hay 3 maneras de entender estas cartas. Una, era la iglesia que existía, es verdad, era la iglesia que existía. Éfeso, Esmirna, hasta conocemos que hubo una gran persecución en Esmirna y allí mataron a un ancianito llamado Policarpo, que era su pastor. Es decir, era la iglesia que existía. La forma de interpretar esto era que era iglesia que existía. También muchos dicen que describe el estado de la iglesia a través de todos los tiempos. Es decir, que hay iglesias en el siglo XXI que se parecen a la iglesia de Éfeso. Hay iglesias quizás que se parecen a Esmirna, que están siendo perseguidas. Ustedes saben que los cristianos quizás son los más perseguidos del mundo. En todo lo que es Asia, miren, antes el Evangelio en Asia Menor era el lugar más fuerte. Una vez vino un misionero que nos habló que en este momento en Turquía, por ejemplo, donde estaban estas iglesias, hay un 0,001% de creyentes. Es decir, exterminaron cristianos en muchos lugares de lo que es Asia, de lo que es Oriente Medio. Hay un libro que salió ahora de una tal Pilar Rahola, una española, que creo que es media atea, que se titula SOS Cristianos, como diciendo socorro. Cristianos se están persiguiendo. En muchos lugares del mundo hay una persecución violenta. En otros lugares va a haber una persecución en cuanto a que no van a respetar nuestros principios y valores, y si nosotros queremos respetarlo, vamos a tener que sufrir. Nosotros tenemos una escuela en la iglesia y hoy estamos con el tema de la ideología de género. Y yo el otro día reuní a las maestras, a las 25 maestras, le dije, primero le metí presión. Porque ustedes saben que cuando entraron en la escuela, la primera entrevista que tuvieron fue conmigo. Y yo me aseguré de que ustedes tenían los mismos principios y valores que queremos enseñar en la escuela. Tenían principios y valores cristianos. Le dije, si a una ley nos va a obligar a enseñar algo que no es bíblico, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros seguimos creyendo que hay un hombre y una mujer, que Dios creó al hombre y la mujer. Seguimos creyendo en los valores y principios bíblicos. Y si nos aprieta, no sé qué va a pasar, ¿no? Y estoy realmente preocupado, les digo la verdad, pero también decidido. Es decir, no voy a enseñar algo que la Biblia no dice que no es verdad. Entonces podemos llegar a tener una persecución legal, ¿no? Nos pueden presionar, nos pueden cerrar la escuela. Bueno, vamos a tener que jugárnosla. Yo le dije eso a la maestra, ¿no? Yo como representante legal, vamos a jugárnosla. ¿De acuerdo? Bueno, entonces Esmirna era una iglesia perseguida y hoy hay iglesias perseguidas. Entonces otra forma de interpretar las iglesias es eso, que en todos los tiempos hay iglesias que se parecen a Éfeso, que se parecen a Esmirna, que se parecen a Pérgamo, ¿no? Y otra forma de interpretarlo es proféticamente, que la iglesia de Éfeso describe a la iglesia del primer siglo, una iglesia bien doctrinalmente, pero sin la pasión primera, que había perdido el primer amor. La iglesia de Esmirna tipifica el tiempo de la gran persecución de los romanos hacia la iglesia, hasta llegar a las 2 últimas iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. La iglesia de Filadelfia no tiene queja el Señor para esa iglesia. Y dice, aunque tienes poca fuerza, a pesar de tener poca fuerza, tú has permanecido fiel, ¿no? Fíjese lo que dice, yo conozco tus obras
He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta significa servicio. He puesto, digamos, delante de ti la oportunidad para servirme, para extenderme. Una puerta abierta es salir. Lo que hizo la iglesia en el año 1700, la iglesia misionera, la iglesia que sale afuera, la iglesia que evangeliza. Y dice, pero he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Es una iglesia que se mantiene fiel a Jesucristo, a la persona de Cristo y a su palabra. Podemos decir gloria a Dios, ¿no? Pero la Odisea es otra iglesia cristiana y Jesús le dice, mira, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, te devolveré de mi boca. Es mejor ser frío que no tener algo tibio. Un cristiano puede ser frío, puede ser fervoroso, caliente, pero yo me pregunto, ¿por qué le escribe a esta iglesia y le dice, ojalá fueras fría? Yo prefiero una iglesia tibia, digo, si es tibia, de pronto es más fácil que sea caliente después, ¿no? Que pase de la tibieza a ser una iglesia fervorosa. ¿Por qué dice aquí, ojalá fueras fría o caliente? ¿Por qué? ¿Es mejor ser fría que tibia, por ejemplo? ¿Y por qué es mejor? Fría es nada de Cristo. ¿Por qué? Hay una esperanza que Mire, es más fácil que un frío, que alguien que no conoce a Cristo, que esté perdido, que esté en el último, en el foso, al encontrarse con Cristo, diga yo quiero Cristo, y lo reciba y se vuelva un cristiano, que uno que es medio cristiano, tibio, ¿no? El tibio, ¿qué hace? Vos le decís, hermano, hay que orar más. No, yo oro. Cada 15 días, a veces oro. ¿No? Hermano, tenés que leer la Biblia. Sí, yo la leí hace 10 años que casi la leí toda. ¿No? Es decir, el tibio. Tenés que ir al culto. Bueno, voy de vez en cuando, ¿eh? Es decir, no reacciona. Ojalá fuera frío, ojalá no tuvieras nada, porque te encontrarías conmigo, ¿no es cierto? Y reaccionarías. Es como, ¿vio la vacuna? ¿Sabe qué es la vacuna? Cuando uno se vacuna, ¿qué pasa? se Inmuniza. ¿Eh? ¿Y por qué se inmuniza? Porque se Se inocula, le ponen la enfermedad. Sí, es decir, cuando uno lo vacuna contra la poliomielitis, le meten el germen de la poliomielitis. ¿En serio? Sí. Cuando lo vacunan contra la gripe, yo me vacuno ya todos los años. Mi esposa me recuerda, che, si no vacunaste, pues te puedes morir, te puedes agarrar ya. ¿No? Entonces, pero bueno, ¿sabe qué sucede? A uno le meten un poquitito, es poco, lógico. Si no, me enfermo, pero en una cantidad tan pequeña que el cuerpo produce anticuerpos. Entonces cuando mi cuerpo es atacado por la enfermedad, yo ya tengo los defensores. Tengo el ejército que está dentro de mi cuerpo que va a reaccionar. Ojalá fueras frío o caliente, porque si sos tibio, vas a ser un cristiano que va a decir, bueno, sí, ahí, y nunca se va a comprometer totalmente con Cristo. Y sabe, el cristianismo que produjo efecto fue un cristianismo que se comprometió hasta la vida, hasta la muerte. El que ama su vida, la perderá. Y el que pierda la vida por mi causa,
gastarse. No solamente morir, gastarme por la causa de Cristo. Entonces por eso dice, ojalá fuera frío o caliente. Un frío es más fácil que acepta a Cristo y se vuelva caliente que un tibio. El tibio está inoculado. No tiene un poco de cristianismo y hace que se quede ahí. Eso describe a la iglesia en los últimos tiempos. En los últimos tiempos va a haber una iglesia que, aunque tenga poca fuerza, va a seguir siendo fiel a Cristo y a su palabra. Y otro sector de la iglesia, tristemente, va a ser una iglesia nominal. Una iglesia, ¿sabe cómo termina la carta a la Odisea? He aquí yo estoy a la puerta. Claro, nosotros eso lo aplicamos para la campaña evangelística y está bien, ¿no? Nosotros decimos, mire que Cristo está a la puerta de su corazón y está llamando. Pero realmente, ¿quién dejó a Cristo en la puerta? La iglesia, ¿no? Qué triste. Cristo vino a los suyos y los suyos, su pueblo no lo recibió. Qué triste que la misma iglesia ahora le dejó la puerta. Lógico que hay darte el corazón de Cristo, no es una carta dura. Dice, yo te devolveré de mi boca por cuanto eres tibio. Y tú dices, me he enriquecido, tengo muchas cosas, tengo mucho poder, casi no necesito de nada. Pero tú eres un desventurado, dice, eres un miserable, eres siervo. Es una carta muy dura. Pues vemos a Cristo a la puerta, diciendo, sí, yo estoy a la puerta. Si ustedes se dan cuenta de su situación y vuelven a mí, yo voy a entrar y voy a ser morada de ustedes. Entonces, cuando tomamos estas cartas proféticamente, probablemente estas dos últimas iglesias describen el siglo XXI hasta que Cristo venga. También podemos aplicarlo en el sentido de que en todos los tiempos hay iglesias que se pueden identificar con Éfeso, perfecta doctrinalmente, otras que son perseguidas como Esmirna en el mundo. Así que una cosa no quita la otra, la podemos tomar. Iglesias que existían. Iglesias que repiten, digamos, a través de los siglos su situación, describe la situación de los cristianos en el mundo a través de los siglos, sí. Hay iglesias tomadas proféticamente, también. Podemos interpretarlo de esa manera. Luego, del capítulo 2 y 3, vienen las cosas que serán después de esta. Si lo tomamos proféticamente, la iglesia va a transcurrir su vida sobre la tierra hasta que empieza a suceder los hechos del capítulo 4 en adelante. Y aquí entramos en un tema controversial, ¿no? Hay distintas posiciones en cuanto a qué es lo que está esperando la iglesia, ¿no? ¿Qué está esperando la iglesia? La venida de Cristo. Lo que se llama la venida de Cristo. A veces interpretamos como un hecho, nada más, la venida de Cristo, que sucede en un instante. La venida de Cristo abarca un periodo de 7 años. Y usted dice, ¿dónde sale esto? Eso sale del capítulo 9 de Daniel. El libro de Daniel explica, y 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo. Y si ustedes leen el libro de Daniel, van a ver que hay una última semana, son semanas de años, ¿no? Son semanas de 7 años, donde habla de que van a suceder cosas. Por ejemplo, dice el libro de Daniel, que a comienzo de semana va a haber un pacto que hace el anticristo con el pueblo de Israel. Un pacto que rompe a la mitad de semana, es decir, después de 3 años y medio. Después dice, va a venir con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, los últimos 3 años y medio, hasta que lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sé que es un poco difícil, lo podríamos haber leído, pero ustedes lo pueden leer en sus casas, ¿no? Es decir, hay un pacto que se hace este periodo de 7 años,
lo podemos dividir 7 años en 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Sí? En los primeros 3 años y medio, entonces, en estos 7 años sucede todo lo que está descrito en Apocalipsis, desde el capítulo 4 al capítulo 19. ¿Sí? Capítulo 20 ya comienza lo que se llama la Biblia el milenio. Capítulo 20 de Apocalipsis. Es decir, que lo que ustedes estudian, o lo que van a estudiar desde el capítulo 4 en adelante, digamos que el capítulo 4 y 5, Juan ve el cielo. En el capítulo 6, prácticamente, después del capítulo 6, ¿sí? Corrijan un poco eso, al capítulo 19, describe los hechos que van a suceder durante esos 7 años. Usted dice, ¿el pacto qué es? Quizás el próximo lunes hablemos un poco del anticristo, ¿no? Hay una persona, que la Biblia lo llama el anticristo, el hombre de pecado, el desolador, aquel inicuo, tiene distintos nombres, ¿no? La bestia, acá en Apocalipsis lo llama la bestia, aparece desde Daniel, el libro de Daniel, hasta los evangelios. Juan habla de él, Pedro habla de él y Pablo habla de él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros ahora? Es la venida de Cristo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cuando viene Cristo, van a suceder todo lo que la segunda venida de Cristo, muchos dicen, es un momento, no. Es una serie de hechos. Todo lo que sucede en estos 7 años está dentro de lo que se conoce la segunda venida de Cristo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me entienden? Tienen cara de... Che, ¿me entiende, Ricardo? ¿Vos? ¿No? Bueno, hay 3 posiciones en cuanto a la venida de Cristo. Uno, que se llama pretribulación, que Cristo viene antes de que comience estos 7 años. ¿Sí? Esto se llama pretribulación. Otros dicen que la iglesia, pretribulación es que la iglesia es sacada de la tierra antes de que comience estos 7 años. Otros dicen que no, que va a ser sacada después de 3 años y medio, ¿no? Que va a sufrir un poco la iglesia y después va a ser llevada a los cielos. Eso se llama media tribulación, ¿sí? Y hay otra posición que es la post-tribulación, que es al final de los 7 años. Cristo viene, se la lleva a la iglesia y comienzan todos los juicios descritos del capítulo 6, ¿no? Bien, los capítulos 6 está descrito acá. Vamos a ubicarnos en la pretribulación. Entonces, ¿qué esperamos? Que Cristo venga en cualquier momento, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? ¿Dónde están los que mueren en el Señor hoy? ¿Dónde andan? ¿Por dónde andan? En el paraíso. ¿Y cómo están? Porque la Biblia dice, y cuando el Señor toque la trompeta y Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivimos seremos transformados y iremos al encuentro del Señor en los aires. ¿Y cómo están esperando? ¿Están durmiendo? ¿Están cómo? Durmiendo. Así que usted se muere, se manda una siesta en los cielos hasta que el Señor... No puede ser, no es una posición, ¿no? Está bien. Consciente, dice, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? Yo siempre le digo a mi esposa, mira que la vida es corta, hoy te podés morir vos, dentro de 50 años me muero yo, pero ¿cómo? Y porque usted dice, yo soy un vivo bárbaro. No es ganancia para uno, yo creo que ya gana. Dice que morir es... Entonces yo creo que ya gana. ¿De acuerdo? Cuando uno muere, verdad, va al paraíso. Entonces, ¿en qué consiste la resurrección? ¿Qué consiste los muertos en Cristo resucitarán primero?
y luego lo que vivimos iremos al encuentro del Señor en los aires. ¿En qué consiste esa resurrección? Si ya estamos en el paraíso. El cuerpo se da como Tomamos cuerpo, es decir, cuando uno muere hoy, su alma va al paraíso, que está en un estado consciente. Hay muchos pasajes que indican eso, por ejemplo el pasaje del rico y Lázaro, hablan, sienten, uno está en tormento, otro está en el seno de Abraham. Está también el pasaje de las almas bajo el altar, hablan y dicen hasta cuándo no venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. No nos vamos a meter tanto, pero hay muchos pasajes que nos indican que cuando uno muere, su alma va, si es creyente, al cielo, si no es creyente, ya está en tormento. La resurrección de los creyentes, ¿qué es entonces? Que las almas esas que hoy están en el cielo, en el paraíso, que están disfrutando de la presencia de Cristo, toman un cuerpo. Toman un cuerpo, tomamos un cuerpo. ¿Un cuerpo cómo? Glorificado. Semejante al cuerpo de Cristo. ¿Sí? No sabemos cómo va a ser ese cuerpo, pero semejante al cuerpo de Cristo es un cuerpo inmaterial, ¿no? Cristo podía pasar las paredes. Hay una ley física que dice que dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar en el mismo momento, ¿no? Una ley física. Que si yo quiero estar en el lugar que está esta pared, ¿qué sucede? Me pego un porrazo bajo. La pared que me dice, acá estoy yo. Yo no puedo estar en el lugar de la pared. Pero Cristo pasaba las paredes. Entonces es un cuerpo inmaterial. Ese cuerpo inmaterial como es, mire, han hablado mucho tanto. Me acuerdo un coreano sacó que en el cielo vamos a medir todo 1,80 m, ¿no? Que las mujeres van a tener pelo un poco más largo que los hombres. Bueno, pero no dice eso la Biblia. A mí me gustaría que yo tenga pelo allá, no sé, ¿no? Es algo que me gustaría. Claro, todos los peticitos dicen ojalá fuéramos 1,80 m, ¿no? Lo que sabemos, nuestra composición va a ser diferente. Semejante a los ángeles. ¿Vamos a poder comer? Sí. ¿Por qué? ¿Vamos a necesitar comer? No. Pero Cristo, su cuerpo glorificado, comía. ¿Sí? Así que lo que le gusta es la alma, ¿no? En los cielos que ya vienen a la tierra, dicen, algún asadito me hago. No vamos a necesitar comer. Un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos al encuentro del Señor en los aires. Lo que se conoce en la Biblia como el arrebatamiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, después iremos en el cielo ante el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, todo esto sucede en el cielo, aunque también hay una fiesta segunda, pero no nos vamos a meter en la tierra. Y después volvemos con Cristo, después que Cristo derrota en el capítulo 19 de Apocalipsis al anticristo, después de esa destrucción, entonces venimos otra vez a la tierra para reinar con Cristo. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Sí. Bueno, cuando están muy silenciosos, hay dos posibilidades. O entienden todo, o no entienden nada. Uno que no entiende nada se queda silencioso. Yo estudié un tiempo ingeniería civil y es todo matemática, física, química, números, integrales, derivadas, era un lío. Yo cuando no entendía nada no hacía ninguna pregunta, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando estoy dando clases digo, ¿entienden todo o no entienden nada? ¿Sí? Bueno, así que los muertos en Cristo y comienza este periodo de 7 años que está descrito en Apocalipsis. Capítulo 4 y 5, hay una palabra, dice, después de esto, muchos toman en el original una palabra que es metatato, que indica diferencia de posición. Hasta ahí Juan está en la tierra. Después del capítulo 4 dice, después de esto. ¿Y de qué esto? Después
después de la historia de la iglesia sobre la tierra. Afirmaría un poco la idea de la pre-tribulación, que la iglesia es sacada antes, ¿no? Hay hermanos que creen en la post-tribulación, está bien, ¿no? Nosotros hemos tenido profesores post-tribulacionistas en el seminario, nada más que no le damos esa materia, enseñan otra materia, ¿no? Somos así de democráticos, ¿no? Porque bueno, los seminarios tienen una posición media pre-tribulacionista, las notas tienen esa posición, pero eso no quita que un hermano sea alguien que lo vamos a encontrar en los cielos, ¿no? Y es post-tribulacionista, está bien. Si quiere pasar por la tribulación, que pase, no es una cuestión de él, ¿no? Pero bueno, lo que ve Juan, dice, fíjense que cambia el capítulo 4, hay un cambio en su posición, después de esto. ¿Qué significa después de esto? Después de la historia de la iglesia, dice, he aquí una puerta abierta en el cielo, vi, miré, y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, cambia, hasta ahí está en la tierra, mirando un poco lo que sucede en la tierra. Ahora dice, sube acá, y muchos toman esa frase, sube acá, como el arrebatamiento de la iglesia. Como que dice, sube acá, y después dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿no? Siendo después de la vida de la iglesia sobre la tierra, subí acá, la iglesia va a estar arriba, y mientras la iglesia está arriba, vamos a ver las cosas que suceden en la tierra, que están descritas desde el capítulo 6 en adelante. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden eso? Bueno, hay argumentos a favor y en contra de la pre, de la media y de la post-tribulación. Bueno, no lo vamos a tratar acá porque sería muy extenso. Creo que, un argumento fuerte de la pre-tribulación es la inminencia de la venida de Cristo. Porque si Cristo viene por la mitad o después, yo voy a ya ver todo lo que es el anticristo y me voy a dar cuenta que la venida de Cristo está en pocos años, ¿no? En cambio, la Biblia enseña que tenemos que estar como preparados, siempre preparados, ¿de acuerdo? Capítulo 4 y 5 es una visión del cielo. Jesús le muestra a Juan el cielo. Él ve un trono y alguien sentado en el trono. Y dice, alrededor del trono vi 4 seres angelicales, querubines. Y aparte vi 24 ancianos que estaban alrededor del trono. Y después vi un libro que nadie podía abrir. Y después vi a un cordero como inmolado. En el capítulo 4 y 5 ve esas 5 cosas. Ve un trono, ve querubines alrededor del trono, ve a 24 ancianos que están también en el trono, ve un libro y ve un cordero. Esas 5 cosas, ¿no? Y en el capítulo 4 y 5 describe esas 5 cosas. ¿Qué tipifica cada una de esas cosas? Lean el capítulo 4 y 5, pues si leeríamos ahora el capítulo 4 y 5 no tendríamos tiempo. Pero, ¿quiénes son esos querubines? Los querubines siempre fueron identificados con la raza humana. Cuando el hombre pecó, fueron puestos allí a la entrada del Edén para que el hombre no pudiera comer del árbol de la vida, ¿no? Aparecen en ciertas circunstancias. Ezequiel lo ve, ¿no? En el libro de Ezequiel aparecen como seres y que están allí. En cierta manera, lo volvemos a ver ahora y se unen a un cántico de redención, porque es el momento que todos empiezan a cantar, ¿no? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Son ancianos que han sido redimidos, no son seres angelicales. Los ángeles, cuando pecaron, no pueden volver a ser redimidos.
no tienen perdón. Satanás arrastró en su caída 1/3 de huestes angelicales. 1/3 de los ángeles le siguieron. El orgullo de Satanás, ¿no? El orgullo fue el pecado de Satanás. Entonces, ves 24 ancianos. Muchos dicen que están describiendo a los salvos de todos los tiempos. En este caso, los 12 patriarcas de la antigua dispensación y los 12 apóstoles de la nueva dispensación, son 24. Y otros piensan que son todos que están describiendo a la iglesia. ¿Sabe que en la antigüedad había 24 órdenes sacerdotales en los tiempos de los levitas? Unos que cantaban, otros que hacían esto, otros que hacían lo otro. 24 distintos oficios. Eran todos sacerdotes, pero tenían distintos oficios. Muchos dicen que estos 24 describen a la iglesia, punto. Y describen, digamos, la función de la iglesia. ¿Qué somos ahora nosotros? Una pregunta, ¿nosotros necesitamos sacerdotes? ¿Necesitamos un sumo sacerdote? No lo necesitamos. ¿No necesitamos? Me están cambiando en el momento. Si no es blanco, es negro. Lo necesitamos. Como seres humanos, yo necesito acercarme a Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y cuando usted ora por otra persona, está cumpliendo la función de un sacerdote. Creemos en el sacerdocio. Muchos dicen, nosotros no creemos en el sacerdocio. Querido, vos sos un sacerdote cuando oras por alguien. El sacerdote, la función del sacerdote era interceder delante de Dios a favor de los hombres. ¿Sí? Esa es la función. Así que creemos, cuando dicen, ustedes no creen en los sacerdotes, no creen en el sumo pontífice, en el que está en Roma no creen. Pero creo que yo necesito un sumo pontífice, un sumo sacerdote, y lo tengo. Se llama Jesucristo e intercede por nosotros continuamente. Yo lo necesito, ¿no? Y creemos, no en el sacerdocio de unos pocos, sino que creemos en el sacerdocio universal del creyente, que la iglesia es un conjunto de sacerdotes. ¿Se enteró ahora que es sacerdote? No se me venga ahora con vestido largo y cosas raras, ¿no? Bueno, entonces esas 5 cosas aparecen en el capítulo 4 y 5. Y ahí estaban, ¿no? Y hay un momento culminante. Describe lo que es el cielo, un mar de cristal, y los 4 seres vivientes, y los 24 ancianos. Y dice, y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono. No lo describe. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios. Dios Padre. Dios Padre es el que está sentado en el trono. Y dice que aparece el que está sentado en el trono. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y Juan se da cuenta que ese libro es muy importante. Y cuando él nota que no había nadie digno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Él qué hace? Se pone a llorar mucho. Dice, llora mucho. Dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, de los 24 ancianos, ¿recuerdan? Entonces, ya identificamos a todos, ¿no? Vamos a terminar de identificarlos a todos. Dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu
de Judá, realeza, la raíz de David, el descendiente de David, el que se hizo hombre, el Cristo, el Mesías. Aquí está describiendo, ¿no? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como un cordero. Aparece, ahí tenemos el que está sentado en el trono, los 4 seres angelicales, querubines, tenemos el libro, los 24 ancianos y ahora aparece el quinto. Y dice, y vi un cordero como inmolado, como sacrificado. Dice que tenía 7 cuernos, poder absoluto. El número 7 es completamiento en la Biblia. Omnipotente, omnipotente. Cristo es Dios, tiene las cualidades de Dios. Cristo es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es Dios, es la segunda persona de la Trinidad en el plan de la salvación, pero en su esencia y naturaleza es igual a Dios. ¿Sí? Y si lo vi, dice, y los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron y cantaban un cántico nuevo. Dice alguien que este versículo es el centro de toda la Escritura. Es el centro. Cuando él toma el libro, como diciendo, alguien tenía que ser digno, alguien tenía que haber pagado el precio para poder abrir ese libro. Alguien fue inmolado. Es como una escritura, ¿no? A usted no le dan la escritura hasta que pasa qué cosa. Hasta que no paga el precio. A usted le debe hacer una escritura sin pagar nada. Pone la plata y le dan la escritura. Ese libro es la escritura. Y aunque los 7 sellos traen juicio de Dios sobre la tierra, en última instancia, el fin de los 7 sellos es que Cristo comienza a reinar sobre la tierra. Al fin del capítulo 19 comienza el reinado de Cristo sobre la tierra. Y eso significa que Cristo está tomando posesión de lo que le pertenece. Él pagó el precio. Y cuando Él toma el libro, dice, Él es digno de abrirlo y de desatar los sellos, comienza una gran canción. Dice, todos comienzan a cantar. Y fíjese, ¿no? La canción dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Nuestras oraciones llegan? ¿Y qué oración está llegando? ¿Qué oramos nosotros? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Venga! Cristo está tomando posesión de los reinos. Ya se acerca el momento en que Cristo toma posesión de los reinos. Anhelamos que Cristo venga. Creo que la iglesia tiene que vivir en la expectativa. Hay 2 cosas importantes que tenía la iglesia primitiva. 2 cosas. Uno, amaba la segunda venida de Cristo, ¿no? Y Pablo, cuando se despide de esta tierra, en 2 Timoteo, dice, y yo recibiré la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Una cosa. La otra cosa es que ellos vivían en la inminencia de la segunda venida de Cristo. Ellos vivían esperándolo a Cristo.
ven Señor Jesús. Es la última oración. Ven Señor Jesús. Entonces, cuando toma ese libro, comienza a alabarle a todos, ¿no? Fíjese cómo termina. Alguien dijo, es el clima de la Escritura. El capítulo 5, 7, cuando Cristo toma el libro, es el clima. Yo tomo lo que me pertenece y lo que pagué con mi sangre, el Cordero. Entonces, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, es decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos a los 5. El que está sentado en el trono, ¿quién es? Dios Padre. Los 24 ancianos, ¿a quién tipifican? La iglesia. No solamente la iglesia. Los querubines se identifican con quién? Son seres angelicales. El libro, ¿qué significa? La escritura que habla de todo lo que Cristo conquistó por nosotros. ¿Y el Cordero quién es? Cristo. Entonces tenemos estas 5 cosas que aparecen en el capítulo 4 y 5. Y ahora empiezan a desatarse los sellos. Él era digno de desatar los sellos. Al final de los sellos, ¿no? Hay en la Biblia, en Apocalipsis, muchos 7. Hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, ¿no? Cada uno de estas 7 cosas son juicios que caen sobre la tierra. Algunos se originan en la tierra y otros son juicios que vienen directamente de parte de Dios. ¿En qué momento se desarrollan? Durante este periodo de 7 años. Los 7 sellos. Bueno, cada uno que se abre entonces, ¿cómo andamos con el horario? Me dijeron a las 9, ¿no? Un poquito más. Podemos, ¿sí? Bien. Entonces los sellos empiezan a abrirse. Los primeros 4 sellos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que alguien hizo una película, ¿no? Son juicios que vienen sobre la tierra, ¿no? En la Biblia los caballos, en muchos pasajes, son descritos como los que ejecutan los juicios de Dios. Y fíjese lo que dicen. Y vi cuando el Cordero, Jesús abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ve y mira. El primer caballo. Dice, miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Es uno de los caballos que producen más dificultad para su interpretación. Muchos dicen que este caballo blanco, que después aparece Cristo montado en un caballo blanco en el capítulo 19, es la iglesia que salió para vencer, ¿no? Como que está tipificando a Cristo que viene para vencer. No estaría en consonancia con los otros sellos, que todos traen males. Entonces, muchos dicen, es Cristo que viene para vencer, ¿no? La iglesia. Y otros interpretan que realmente es la iglesia apóstata, la iglesia falsa que aparenta tener, digamos, algo de bueno, pero realmente ha dejado a Cristo en la puerta, en la Odisea, ¿no? Es decir,
tiene una influencia. ¿Qué va a pasar en este mundo? ¿La iglesia va a ganar al mundo? Aquí hay un problema que tiene que ver con nuestro tiempo. Hay muchos hermanos, queridos hermanos, que piensan que al final la iglesia va a ganar a todo el mundo. Y entonces Cristo viene cuando, digamos, el mundo sea un mundo de paz. Ellos dicen que la iglesia va a ganar a los políticos, va a ganar a las naciones, va a ganar a los diputados, los senadores, y la tierra no va a haber más guerra, vamos a poder dormir con las puertas abiertas, y entonces cuando haya paz, Cristo viene. Es lo que entiende que toman la parábola de la masa y la levadura, y dicen el reino de los cielos es semejante a la mujer que puso la levadura en la masa. ¿Y después qué pasa cuando uno pone levadura en la masa? Leuda todo. Entonces el reino de los cielos, el evangelio, es el único pasaje que daría a entender eso. Y si uno lo toma bien, hasta la levadura en la Biblia, en toda la Biblia, es símbolo de pecado, despojado de la levadura de los fariseos, de los escribas, ¿no? Más bien es el mal que se introduce dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, va a haber una iglesia que se va a alejar de las verdades. Cristo no toma el reino por absorción, sino por destrucción. Cristo va a destruir al anticristo y sus huestes, y entonces toma el reino. Capítulo 19. Pero hay otra visión que tiene Daniel que nos explica un poco mejor esto, ¿no? Quizás no tengamos tanto tiempo, pero creo que es una verdad que tiene que ver con nuestro tiempo, ¿no? Daniel ve una visión, en Nabucodonosor, en el capítulo 2, que tiene un sueño. Y él se olvida del sueño. ¿Recuerdan el capítulo ese? Y entonces él, Nabucodonosor, que no se andaba con vuelta, dice, si alguien no me dice lo que soñé, ¿vieron? Lo liquido. ¿Vieron? Era un tipo perverso, ¿no? Era malo. Algunos dicen que quizás se convirtió en el capítulo 5, 4, cuando él alaba a Dios, ¿no? Bueno, cuando lleguemos al cielo vamos a preguntar, ¿Nabucco anda por acá? ¿No? ¿Está por acá? ¿No? Bueno, eso era por Nabucodonosor. Lo llamo Nabucco de confianza, ¿no? Muchos dicen que en el capítulo 4 él se convierte. Pero él tuvo un sueño, y en el sueño él se olvida, y Dios le revela el sueño en un culto de oración. ¿Ya? Muchas cosas se solucionan en un culto de oración. Él llama a los otros compañeros y dice, nos reunimos para que Dios nos revele el sueño y el significado del sueño. Y Dios le revela lo que soñó Nabucodonosor. Hoy si una hermana me dice, pastor, luego a veces viene y te dicen, tuve un sueño, es un sueño de Dios. A veces comió de más, ¿no? A veces comió de más. Pero, y bueno, si me cuentan el sueño, una de esas le digo lo que puede llegar a ser, ¿vio? Ahora si viene alguien y dice, pastor, tuve un sueño, me lo olvidó, ¿me lo puede decir? Me sacó corriendo en este tiempo, ¿no? No hago ni culto de oración ni nada. Bueno, él tuvo un sueño, y en el sueño dice, vio una figura de hombre. Yo no soy Miguel Ángel, como ven, ¿no? No hago un David como lo hizo David, como lo hizo Miguel Ángel. Y esto es un sueño que es es una joya de la literatura universal, porque describe la historia de la humanidad que transcurre durante miles de años, desde Nabucodonosor hasta lo que está por suceder. Miren, esta imagen es tan importante. Y él dice que vos, Nabucodonosor, viste a un hombre y su cabeza era de oro, ¿no? Su cabeza era de oro. Y el pecho y los brazos eran de plata. ¿Sí? Los muslos eran de bronce. Las piernas
eran de hierro. Y los pies eran parte de hierro y barro. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es ver esto? Y dice, vos estabas mirando y de pronto viste que una piedra cortada no por mano le pega en los pies y desmenuza toda, digamos, esta imagen. Y esa piedra cortada no por mano, dice, llega a ser un gran monte que ocupa toda la tierra. Y entonces, también, eso es lo que vos viste. ¿Y la interpretación cuál es? El oro, esa cabeza eres tú y tu imperio, el imperio babilónico, ¿no? Después va a venir otro imperio que tendrá otras características y sabemos que después en el capítulo 7 lo nombra directamente, que es el imperio medo-persa. Después va a venir un tercer imperio, que es el imperio de Grecia. Y después va a venir un cuarto imperio, que es el imperio de Roma, el hierro. ¿Sí? Y por último, la piedra, ¿quién es? Cortada no por mano, en una forma sobrenatural, viene, indudablemente es Cristo, que destruye, esta es una descripción de los poderes gentiles, que destruye toda la política y los reyes de estos, digamos, imperios, y él viene y comienza a reinar sobre toda la tierra. ¿Eso es verdad? Sí, miren, históricamente lo sabemos, la Biblia también los nombra, ¿no? Lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, inclusive en el capítulo 7 lo compara con animales. Por ejemplo, Babilonia comparado como un león alado. La plata, en el capítulo 7, que es el imperio medo-persa, es un oso que se levanta más de un lado que del otro y tiene 3 costillas. El bronce lo compara con un leopardo de 4 alas. Y el hierro es una bestia terrible. Entonces, indudablemente esto es una joya de la literatura, porque cuando Daniel le explica esto, él está acá y él ve todo lo que va a suceder hasta el fin del tiempo, hasta que Cristo venga. Y usted dice, ¿y el hierro sigue hasta el final? ¿Roma puede influir hasta el final? Miren, Roma influye hasta nuestro tiempo. Sí, si usted estudia abogacía, sabe que la disposición del gobierno, senadores, etc., era una disposición romana. Si usted estudia abogacía, ¿sabe qué estudia? Derecho romano. 1 y 2, sí. Hay algunos que estudian abogacía. Le enseñan eso. Derecho romano. Sí. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Aún las construcciones nuestras antiguas, ahora ya no tanto, son típicas romanas. ¿Usted conocía las casas chorizo? Sí. Yo viví en una casa chorizo. ¿Cómo era la casa chorizo? La habitación. Ahí está. Tenían una habitación detrás de la otra. ¿Sí? Generalmente las habitaciones eran los dormitorios delante, atrás venía la cocina y el baño. Y tenía un paticito de costado donde ponían la lavarropa. Bueno, en mi tiempo, mi vieja tenía lavarropa. ¿Sabe lo que era la lavarropa de mamá, no? La tabla con 2 maderas y la escoba. Cuando le regalábamos un lavarropa nuevo, era unas tablas nuevas con los palos de escoba. ¿Sí? Acá tenía muchos antiguos, Ricardo, ¿eh? Bueno, eran las típicas casas romanas. ¿Qué típicas casas romanas? Con galería también. Con galería. No, la casa romana de los más ricos. Si usted va a Pompeya un día, va a Italia, va a Pompeya, va a ver este tipo de
casa. Generalmente las casas romanas tenían así, como un cuadrado, ¿no? Y en el medio había un aljibe. En el centro de Buenos Aires hay una iglesia, una cosa por el estilo, que tiene exactamente lo mismo. Todas habitaciones alrededor y en el centro un aljibe. Lo va a ver. Es la típica, digamos, construcción romana. Entonces, se cree que Roma, al final del tiempo, lo que era el Imperio Romano, va a volver. Ahora, ¿qué nos dice que la piedra rompe esa imagen? Que Cristo toma el reino no porque la iglesia ganó al mundo. Al contrario, hay tantos pasajes que hablan que el mundo va a ir de mal en peor, ¿no? Habiéndose aumentado la maldad, el amor de muchos enfriará. ¿Cómo va a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos? En los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, desobedientes a los padres. Hay tanto. Cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Es decir, hay una inmensidad de versículos que nos hablan que el mundo va a ir de mal en peor en general. Por eso sigo creciendo en un mover de Dios y en un avivamiento. Que en nuestro tiempo podamos tener un avivamiento como hubo en Azusa, como hubo en Gales, como hubo en tantos otros lugares. Sueño que antes de morirme pueda haber quizás un país argentino influenciado por el Evangelio. Amén. Así que durante ese caballo blanco está tipificando una iglesia que se está desviando de la verdad, se desvía de la palabra. Me contaba un miembro de la iglesia que su chiquito estudia en una escuela evangélica y le iban a enseñar el tema de la educación sexual integral. Y entonces se preocuparon un poco. Entonces hablaron con el vicedirector, ¿no? Y el vicedirector dijo, no, mire, no entra así. Vamos a enseñarlo, sí, porque la ley nos obliga a enseñar. Pero no va a ser que vamos a enseñarle que no hay hombre, mujer. Medio como que lo aliviaron. Pero este matrimonio no se conformó. Y dice, entonces hable con la pastora, ¿no? Y entonces fue a hablar con la pastora. Y la pastora le dijo, después de hablar, dice, bueno, pero mire, nosotros casamos gente del mismo sexo. Hace muchos años que casamos a iglesias evangélicas. Sí. No las nombro porque me pueden hacer un juicio, ¿eh? Aparte me están grabando. Después se lo digo en el oído. Nosotros casamos, dice, personas del mismo sexo. Además dice, nosotros no estamos en contra del aborto, pero estamos a favor de la ley del aborto. No entendía nada del matrimonio, ¿no? Dice, pero ¿cómo estás a favor o estás en contra? Y entonces le dijo así, medio, le dijo, pero ¿y entonces el Génesis que Dios creó al hombre y la mujer? No, eso es una fábula, el Génesis. Una iglesia cristiana, evangélica, le doy más datos, una de las más antiguas que produjo la Reforma, ya casi se sabe un poquitito, ¿no? Una de las iglesias más tradicionales, diciendo, no, lo que dice la Biblia es fábula. Yo creo, y hermanos crean eso, si les digo esta verdad, nosotros tenemos que creer en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. En los originales, la Biblia fue inspirada por Dios. Verbalmente significa palabra por palabra. Y plenariamente es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lógico, en el original. Ahora hay un montón de versiones bíblicas que le están sacando pasajes, ¿no? Pero tengamos eso como regla de fe. Y otra cosa, que si después de este curso se quedan con esto, yo me voy a dar por satisfecho. Nuestra doctrina cristiana está basada sobre todas las cosas en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Hay muchas costumbres que están entrando en la iglesia, que tienen base en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es la verdad de lo que eran sombras en el Antiguo Testamento. Hubo cambios, no cambios profundos, pero
digamos, hubo más profundidad. Jesús en el Sermón del Monte dijo, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo. Era justo. Si te bajaron un diente, ¿cuántos dientes tenés que bajar? ¿Cuánto? ¿No? Era justo. Pero Jesús le dijo, eso era la ley. Pero yo os digo, cuando te den un cachetazo, ahí cambió. Oíste que fue dicho esto y esto, profundizó y lo llevó al terreno del corazón y del espíritu, ¿no? Entonces, cabello blanco, yo me inclino a pensar que es algo que aparenta ser bueno y no es bueno, y que va a infectar a la iglesia mayormente. Esto va a estar siempre presente en la iglesia de Filadelfia, la que no niega a Cristo y guarda la palabra del Señor. Siempre va a estar. ¿Amén? Bien, ahora avanza. El otro caballo, y ya con esto terminamos, ¿sí? Es el caballo bermejo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, de la tierra de la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. ¿De qué habla esto? De conflicto. La paz es quitada de la tierra. ¿Sabes si hay algo que extraño de mi niñez y adolescencia? Era que yo podía caminar por la calle y no mirar atrás. Y era chiquitito y podía jugar hasta las 12 de la noche a la pelota en la calle. Mi mamá me dejaba. Hoy, hermanos, hay una tremenda inseguridad y vivimos en un mundo en conflicto de toda clase, raciales, de toda clase. La paz es quitada de la tierra. Más de guerras generales, esto habla de guerras intestinas, de problemas internos dentro de los países. ¿No? ¿Me entienden? No hay paz. Unos están de un lado y los otros están del otro lado. No hay paz. Bueno, dejamos aquí. No sé si tienen una pregunta para Sandra, porque sé que algunos tienen que volver a sus casas. ¿Alguno tiene alguna pregunta de esto que vimos? ¿Se entendió esto hasta aquí? ¿Lo han entendido todo? ¿Sí? Si no me entienden, me lo dicen. Sí, hermana. El caballo blanco no se refiere al anticristo más que a la iglesia. Mayormente va a venir el caballo blanco, ¿no? Digamos, pero el anticristo se va a manifestar en su característica violenta, más que de paz. Aunque primero pone un tiempo de paz y al final después se manifiesta. Puede ser una interpretación. Bueno, le damos un agradecimiento al pastor.